Hola. En nuestro espacio, Estadística para principiantes, vamos a identificar los conceptos básicos de la estadística en una encuesta. Soy Alicia López, magíster en gestión universitaria. Tengo 5 posgrados enfocados en la accesibilidad académica. Soy miembro del Grupo de Investigación Alejandría, radicado en la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. Oriento a tesistas en la línea de brecha digital post-pandemia. Además, coordino proyectos de accesibilidad académica en Dar Diversidad y Accesibilidad en Red. En 4 palabras, aprendiz crónica, curiosa profesional. ¿Qué podrás hacer después de este vídeo? Podrás distinguir entre encuesta y cuestionario. Además, serás capaz de identificar en una encuesta los conceptos de población de estudio, unidad de análisis, variable, sistemas de categorías y reconocer el valor del dato. Nuestro punto de partida será la encuesta permanente de hogares, EPH, que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina. Estas bases de datos son de acceso abierto, pero antes de empezar, es necesario distinguir entre encuesta y cuestionario. ¿Encuesta o cuestionario? ¿Te preguntaste alguna vez la diferencia entre encuesta y cuestionario? No son sinónimos. Veamos las diferencias. El cuestionario es un instrumento de recolección de datos cualitativos o cuantitativos mediante el uso de un conjunto de preguntas diseñadas para conocer o evaluar a una o más personas. Ejemplo: exámenes escolares. La encuesta es una técnica de recolección de datos mediante el uso de cuestionarios aplicados a un grupo representativo para detectar tendencias de comportamiento y otros objetivos. Ejemplo: la encuesta permanente de hogares. Analizando los elementos de la EPH, 1. En el presente documento se detalla el diseño de registro y la composición de la estructura de las bases preliminares correspondientes al relevamiento de la encuesta permanente de hogares. Las bases contienen una significativa cantidad de variables de hogar y personas para posibilitar el análisis de las principales características demográficas y socioeconómicas de la población. En ellas cada registro tiene un número de identificación, conocido como CODUSU, que permite relacionar una vivienda con los hogares y personas que la componen a lo largo de 4 trimestres en que participa. Este documento puede descargarse desde el sitio oficial del INDEC. Analizando los elementos de la EPH, 2. En el documento se establece el diseño de cada registro. Los tipos de campo numérico y caracteres indican cuántos numerales o caracteres se reservan para cada campo. También se define en una tabla los distintos campos para las variables, el tipo de campo más la cantidad de numerales o caracteres reservados y la descripción de la variable. El diseño de la base hogar es diferente de la base persona ya que buscan información diferente pero complementaria. Elementos de la EPH ejemplo. Tomemos como ejemplo el diseño de registros de la base hogar. En primer lugar se indica el tipo de campo que se utilizará y su nomenclatura: numérico, identificado con N, y caracteres, identificado con C. Esta distinción es importante para discernir si la variable es cualitativa o cuantitativa. A continuación, se tabula el nombre de la variable, campo, la longitud máxima admitida, tipo, y la descripción de la variable. Para facilitar el análisis se las agrupa por afinidad, identificación, características de la vivienda, características habitacionales del hogar, estrategias del hogar, resumen del hogar, ingreso total familiar, ingreso per cápita familiar y organización del hogar. En el grupo identificación encontramos la variable CODUSO. Campo de texto de 29 caracteres y su descripción, código para distinguir viviendas, permite aparearlas con hogares y personas. Además permite hacer el seguimiento a través de los trimestres. A la variable H15 se le asigna un campo numérico de un dígito para indicar si se realizó la entrevista individual donde 1 es el código para sí y 2 para el código hogar no respuesta. Analizando el cuestionario de la EPH 1. Como ya vimos, la encuesta es una técnica y el cuestionario es un instrumento para recolectar datos. Seguimos trabajando con la base hogares. Echemos un vistazo al encabezado del formulario que deben completar los encuestadores.
Primero, la identificación de quién es responsable del estudio, INDEC, y de qué se trata, encuesta permanente de hogares. Segundo, se subraya el carácter de estrictamente confidencial establecido por el artículo 10 de la Ley 17622. Tercero, se indica la fecha a la que corresponde la metodología aplicada. En este caso, a partir del primer trimestre de 2010. Cuarto, la información referida a la identificación. Allí aparece el código de área, el número en el listado, el número de la semana, el trimestre y el año correspondiente, número de vivienda encuestada y la persona que responde. Analizando el cuestionario de la EPH 2. Ahora vamos a detenernos en el conjunto de preguntas acerca de las características habitacionales del hogar. Primera pregunta: ¿cuántos ambientes habitación tiene este hogar para su uso exclusivo? Excluyendo cocina, baño, lavadero o garaje. La variable es cantidad de ambientes habitación, el tipo de variable es cuantitativa y el nivel de medición es de razón y discreta. Analizando el cuestionario de la EPH 3. Avanzando en el cuestionario llegamos a la tercera pregunta. ¿Utiliza alguno exclusivamente como lugar de trabajo, para consultorio, estudio, taller, negocio, etc.? En este caso, la variable es uso del ambiente habitación. Para esta pregunta hay dos opciones posibles: sí o no. Por lo tanto, es cualitativa dicotómica. En caso que la respuesta sea sí, entonces se pregunta por la cantidad. Aparece una nueva variable, cantidad de ambientes. En este caso la variable es cuantitativa, de razón y discreta. Si la respuesta es no, se pasa a la siguiente pregunta. Actividades. Primera actividad. En el documento Diseño de registros para la base Personas, analizar los elementos, tipo, grupo de afinidad, nombre de la variable, cantidad de caracteres o dígitos reservados, y descripción. Segunda actividad. Seleccionar distintas variables del documento Diseño de registros para la base Personas, clasificarlas según su naturaleza, cuantitativa o cualitativa, y su nivel de medición. Tercera actividad. Vincular las variables seleccionadas con las preguntas del cuestionario EPH Personas.